A un lado de su cama había una cómoda amarilla de madera de limonero, mueble que participaba de las funciones de botiquín y altar, junto a una estatuita de la Virgen y una botella de Vichy Celestin. Había libros de misa y recetas del médico, todo lo necesario para seguir desde el lecho los oficios religiosos y el régimen, y para que no se pasara la hora de la pepsina ni de las vísperas. Al otro lado de la cama extendíase la ventana, y así tenía la calle a la vista, y podía leer desde por la mañana hasta por la noche, para no aburrirse, al modo de los príncipes persas, la crónica diaria, pero inmemorial de Combray, crónica que luego comentaba con Francisca. Apenas estaba 5 minutos con mi tía, me mandaba que me fuera por temor a cansarse. Ofrecía a mis labios su frente pálida y fría, que en aquellas horas tempranas aún no tenía puestos los postizos, y en la cual se transparentaban los huesos como las puntas de una corona de espinas o las cuentas de un rosario, y me decía, anda, hijo mío, ve a vestirte para ir a misa, y si ves por ahí a Francisca, dile que no se entretenga mucho con vosotros y que suba pronto a ver si necesito algo. Porque, en efecto, Francisca, que estaba a su servicio hacía muchos años y que no sospechaba entonces que algún día habría de pasar al nuestro, descuidaba un poco a mi tía los meses que pasábamos allí. Hubo una época de mi infancia, antes de que fuéramos a Combray, cuando mi tía pasaba los inviernos en París en casa de su madre, en que yo conocía a Francisca tan vagamente que el día 1 de año, antes de entrar en casa de mi tía, mamá me ponía en la mano un duro y me decía, y ten cuidado de no equivocarte. Espera para dárselo a que oigas decir buenos días, Francisca, y al mismo tiempo te daré un golpecito en el brazo. Apenas llegábamos al oscuro recibimiento de mi tía, veíase en la sombra y bajo los cañones de una cofia brillante, tiesa y frágil, como si fuera de azúcar hilado, los remolinos concéntricos de una sonrisa de gratitud anticipada. Era Francisca, de pie e inmóvil en el marco de la puertecita del corredor, como una estatua de un santo en su hornacina. Conforme iba uno acostumbrándose a aquellas tinieblas de iglesia, leíanse en su rostro los sentimientos de amor desinteresado a la humanidad y de tierno respeto a las clases sociales acomodadas, exaltado en las mejores regiones de su corazón por la esperanza del aguinaldo. Mamá me pellizcaba violentamente en el brazo y decía con voz fuerte, «Buenos días, Francisca», y a esta señal yo soltaba el duro que iba a caer en una mano confusa, pero tendida. Pero desde que íbamos a Combray a nadie conocía yo mejor que a Francisca. Nosotros éramos sus favoritos y le inspirábamos, al menos los primeros años, tanta consideración como mi tía y más vivo agrado porque añadíamos al prestigio de formar parte de la familia y Francisca guardaba a los invisibles lazos que crea entre los individuos de una familia la circulación de una misma sangre tanto respeto como un trágico griego, el encanto de no ser los amos de siempre, y por eso nos recibía con gran alegría, compadeciéndonos porque no hacía mejor tiempo, la víspera de Pascua, día de nuestra llegada, en que a veces aún soplaba un viento glacial, y cuando mamá la preguntaba por su hija y sus sobrinos, si su nieto era bueno y qué pensaban hacer de él y si se parecía a su abuela, y cuando ya no había gente delante, mamá, que sabía que Francisca lloraba todavía a sus padres muertos hacía muchos años, le hablaba de ellos bondadosamente, inquiriendo 1000 detalles sobre lo que hicieron en esta vida. Mamá había adivinado que Francisca no quería a su yerno y que éste le aguaba el placer que sentía en estar con su hija, porque cuando él estaba delante no podía hablar con libertad. Así que cuando Francisca iba a verlos a unas leguas de Combray, mi madre le decía sonriendo, ¿verdad, Francisca, que si Julián ha tenido que salir y tiene usted a Margarita para usted sola todo el día, la sentirá usted mucho, pero acabará por resignarse? Y Francisca respondía riéndose, la señora lo sabe todo, es peor que los rayos X, y decía X con una dificultad afectada y una sonrisa para burlarse de su ignorancia, que se atrevía a emplear ese término científico que trajeron para la señora Octave y que ve lo que tiene uno en el corazón, y desaparecía turbada porque hablaban de ella, acaso para que no la vieran llorar. Mamá era la primera persona que le daba la alegría de sentir que su vida, sus dichas y sus disgustos de aldeana podían ofrecer interés y ser motivo de gozo o tristeza para otra persona además de ella. Mi tía se resignaba a prescindir un poco de Francisca durante nuestra estancia, porque sabía cuánto apreciaba mi madre los servicios de aquella criada tan inteligente y activa, que estaba tan flamante desde las 5 de la mañana en la cocina con su cofia, cuyo encañonado, brillante y tieso parecía de porcelana, como para ir a misa, que lo hacía todo bien,
trabajando como una caballería, estuviera buena o no, y siempre sin tener ruido, como si no hiciera nada, y la única criada de mi tía que cuando mamá pedía agua caliente o café puro los traía verdaderamente a punto de hervir. Era una de esas criadas que en una casa son las que desagradan a primera vista a un extraño, quizás porque no se toman el trabajo de conquistarle ni le agasajan, porque saben muy bien que no le necesitan, y que antes de despedirla a ella dejarían de recibirle, pero que, en cambio, son las que se ganan mejor el apego de los amos, que han puesto a prueba su capacidad real y no se preocupan por esa simpatía superficial y esa palabrería servil que impresionan favorablemente a un forastero, pero que muchas veces sirven de capa a una ineducable inutilidad. Cuando Francisca, después de cuidar que a mis padres no le faltara nada, subía por primera vez al cuarto de mi tía para darle la pepsina y preguntarle lo que iba a tomar de almuerzo, era muy raro que no fuera ya llamada a dar su opinión, o a alguna explicación concerniente a un acontecimiento de importancia. Francisca, figúrese usted que la señora Goupil ha pasado a buscar a su hermana un cuarto de hora más tarde que de costumbre. Por poco que se retrase en el camino, no me extrañará que llegue a la iglesia después de alzar. Sí, no tendría nada de particular, contestaba Francisca. Francisca, si llega usted a venir 5 minutos antes, ve usted pasar a la señora de Imbert con unos espárragos 2 veces más gordos que los de la tía Calot. A ver si por medio de su criada se entera usted de dónde los saca, porque usted, que este año nos pone espárragos en todas las salsas, podría comprarlos de esos para nuestros huéspedes. No tendría nada de particular que fueran de casa del señor cura, decía Francisca. No, Francisca, no pueden ser de casa del señor cura. Ya sabe usted que no cría más que unos malos esparraguillos de nada, y los que yo digo eran tan gruesos como el brazo, es decir, no como un brazo de usted, claro, sino como uno de estos pobres brazos míos que este año aún han adelgazado más. Francisca, ¿no ha oído usted el demonio del repique ese que me está partiendo la cabeza? No, señora. Ah, hija mía, ya puede usted decir que tiene una cabeza dura y darle gracias a Dios. Era la Maguelón, que ha venido a buscar al doctor Piperó, saliendo los dos enseguida y tomaron por la calle del Pájaro. Debe de haber algún niño enfermo. Vaya por Dios, suspiraba Francisca, que no podía oír hablar de una desgracia sucedida a un desconocido, aunque fuera en la parte más remota del mundo, sin empezar a lloriquear. Oiga, Francisca, ¿y por quién habrán tocado a muerto? Ah, sí, Dios mío, ¿será por la señora Rousseau? Pero no me había olvidado que se murió la otra noche. Ay, ya es hora de que Dios se acuerde de mí. Desde la muerte de mi pobre Octavio, no sé dónde tengo la cabeza, pero estoy haciendo usted perder el tiempo. No, señora, no. Mi tiempo vale poco, y además el que hizo el tiempo no nos lo vendió. Lo que sí voy a ver es si no se me apaga la lumbre. De este modo apreciaba Francisca y mi tía los primeros acontecimientos del día en aquella sesión matinal, pero algunas veces esos acontecimientos revestían un carácter tan misterioso y grave que mi tía no podía aguardar hasta el momento que subiera Francisca, y entonces 4 campanillazos formidables resonaban por toda la casa. Pero, señora, no es todavía la hora de la pepsina, decía Francisca. ¿Es que ha tenido usted algún mareo? No, Francisca, es decir, sí. Ya sabe usted que ahora raro es el momento en que no siento mareos. Un día me acabaré como la señora de Rousseau, sin darme cuenta siquiera, pero no he llamado por eso. ¿Querrá usted creer que acabo de ver lo mismo que le estoy viendo a usted, a la señora Goupil, con una chiquita que no sé quién es? Vaya usted a casa de Camus por 10 céntimos de sal, y seguramente Teodoro podrá decirnos quién es. Será la hija de Popin, decía Francisca, que, como ya había oído 2 veces aquella mañana a casa de Camus, prefería tenerse una explicación inmediata. La hija de Popin. Pero, Francisca, ¿se figura usted que no voy yo a conocer a la hija de Popin? No digo la mayor, señora, digo la pequeña, la que está internada en el colegio en Jouy. Me pareció verla ya esta mañana. Ah, como no sea eso, decía mi tía, tendría que haber venido para la función. Sí, eso es, no hay que pensar más, habrá venido para la función. Entonces, pronto veremos a la señora de Sacerat, llamar a la puerta de su hermana para almorzar con ella. Eso será. He visto al chiquillo de casa de Galopin pasar con una tarta. Verá usted cómo esa tarta era para la casa de la señora de Goupil. Pues sí, la señora de Goupil tiene visita, no... Pues sí,
Si la señora de Goupil tiene visita, no tardará usted mucho en ver entrar a sus invitados al almuerzo, porque ya empieza a hacerse tarde, decía Francisca que, como tenía prisa en bajar para ocuparse de sus guisos, se alegraba ante la perspectiva de dejar a mi tía en esta distracción. Sí, pero no vendrán antes de las 12, contestaba mi tía con tono resignado, echando al reloj una ojeada inquieta, pero furtiva, para no hacer ver que ella, que ya había renunciado a todo, sacaba de saber quién tendría la señora de Goupil a almorzar, un placer tan vivo y que desgraciadamente se haría esperar aún lo menos media hora. Y quizás llegue mientras yo esté almorzando, se decía bajito a sí misma. Su almuerzo la servía ya de bastante distracción para que no necesitara tener otra al mismo tiempo. No se le olvide a usted traerme los huevos a la crema en un platito liso, ¿eh? Esos eran los únicos platos decorados con monigotes y mi tía se entretenía en todas sus comidas en leer el letrero del plato en que la servían. Se calaba sus gafas e iba descifrando Alibabá o los 40 ladrones, Aladino o la lámpara maravillosa, y decía sonriente, muy bien, muy bien. Podría llegarme a casa de Camus, decía Francisca, al ver que mi tía ya no le iba a mandar. No, no merece la pena. Seguramente es la chica de Popin. Francisca, siento mucho haberla hecho usted subir en balde. Pero mi tía sabía perfectamente que no la había llamado en balde, porque en Combray una persona desconocida era un ser tan increíble como un dios de la mitología, y no se recordaba que ninguna vez que una de aquellas apariciones estupefacientes habían ocurrido fuera en la plaza, fuera en la calle del Espíritu Santo, una diligente investigación no hubiera terminado por reducir el personaje fabuloso a las proporciones de una persona conocida, ya personalmente, ya en abstracto, según su estado civil, y como pariente en tal o cual grado de alguien de Combray. Así pasó con el hijo de la señora de Sutton, al volver del servicio con la sobrina del padre Perdot, que salía del convento, y con el hermano del cura recaudador en Chatedon, cuando vino para la función o cuando pidió el retiro. Al verlos cundió la emoción de que había en Combray personas que no se sabía quiénes eran, sencillamente porque no fueron reconocidas o identificadas enseguida. Y, sin embargo, tanto el cura como la señora de Sutton habían prevenido anticipadamente que esperaban a sus huéspedes. Cuando al volver por la tarde subía yo a contar mi paseo a la tía, si cometía la imprudencia de decirle que habíamos visto junto al puente viejo a un hombre que mi abuelo no conocía, exclamaba, ¿un hombre que el abuelo no conoce? No puede ser. Pero, preocupada con la noticia, quería quitarse ese peso de encima y mandaba llamar a mi abuelo. ¿A quién os habéis encontrado junto al puente viejo? Dice éste que a un hombre desconocido. No, contestaba mi abuelo, era Próspero, el hermano del jardinero de Beribouf. Ah, ya, decía, tranquilizada y un poco encendida, y encogiéndose de hombros con una sonrisa irónica, añadía, y me decían que habían ustedes encontrado un hombre que no sabían quién era. Y entonces me recomendaban que otra vez fuera más circunspecto y que no pusiera nerviosa a mi tía con palabras impremeditadas. Todo el mundo, personas y animales, se conocían tan bien en Combray que si mi tía veía por casualidad pasar un perro desconocido, no dejaba de pensar en eso y en consagrar a aquel hecho incomprensible su talento inductivo y sus horas de libertad. Debe ser el perro de la señora de Sacerat, decía Francisca sin gran convencimiento, con objeto de tranquilizarla y de que no se calentara más la cabeza. ¿Cómo que no voy a conocer yo al perro de la señora de Sacerat? Contestaba mi tía, cuyo espíritu crítico no admitía un hecho con tanta facilidad. Ah, será el perro nuevo que Galopin ha traído de Lisieux. ¿Cómo no sea eso? Dicen que es un animal muy bueno, añadía Francisca, que lo sabía todo por Teodoro, tan listo como una persona y siempre de tan buen humor y amable, un perro muy gracioso. Es raro que un animal tan pequeño sea manso. Señora, voy a tener que bajarme, no tengo tiempo de distraerme, son ya las 10 y no está el horno encendido. Además, tengo que pelar los espárragos. Pero más espárragos aún, Francisca. Tiene una manía por los espárragos este año, y va usted a cansar a nuestros parisiens. No, señora, les gustan mucho los espárragos. Traerán apetito de la iglesia y ya verá usted cómo no se los comen con el revés de la cuchara. Pero ya deben estar en la iglesia. Sí, sí, no pierda usted tiempo. Vaya usted a cuidar el almuerzo.